Hola, en este primer vídeo de este módulo vamos a introducir el concepto de la taxonomía de Bloom y su importancia para el diseño de las actividades o ejercicios y finalmente tareas que vamos a llevar a cabo pues, con nuestros estudiantes. Para ello vamos a hacer una alineación o vamos a presentar cómo trasladar esto pues, con las herramientas de Google, es decir, de qué manera podemos ir trabajando los diferentes niveles cognitivos, desde los más inferiores hasta los superiores y pues integrándolo con las herramientas de Google Workspace, ¿no? Anteriormente Google para Educación. Me gustaría comenzar con esta primera imagen o diapositiva o infografía en el que me parece muy interesante que tengamos en cuenta no solamente el modelo la taxonomía de Bloom, que como todos sabéis, se corresponden con 6 niveles y que van aumentando en función del nivel de complejidad o de rendimiento cognitivo, ¿no? Comenzaríamos con el recordar y el comprender, que son las habilidades cognitivas más básicas, y en este caso pues se trataría pues cuando nuestros estudiantes pues reciben la información, ¿no? En el momento en el que le trasladamos un contenido, le trasladamos conceptos, le trasladamos información y bueno, pues en este sentido se corresponderían con estas dos fases, ¿no? El recordar y el comprender. El aplicar, analizar, evaluar y crear se corresponden con niveles cognitivos superiores en donde, bueno, pues mediante el diseño de actividades evaluables, mediante la realización de diferentes actividades, ejercicios básicos de repetición que irían en la base inferior de la taxonomía, pues vayamos retando a nuestros estudiantes a ir más allá, ¿verdad?, de los contenidos, teniendo en cuenta siempre pues la referencia criterial de la evaluación, que no es otra cosa que los criterios de evaluación, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta pues toda la dimensión del criterio, debemos no solamente trabajar los contenidos, sino también trabajar el qué se hace con esos contenidos, es decir, el saber hacer y luego el saber ser y estar. En consecuencia, también integrando las competencias clave. Pero claro, el diseño o diseño eje o desarrollo de estas actividades va a ir relacionado en el modo en el que la tecnología, ¿verdad?, supone un cambio o supone una transformación, es decir, que tenga un impacto en el modo en el que planificamos o diseñamos dichas actividades, ¿no? Como podéis ver aquí, tanto el recordar como el comprender pues está relacionado con la sustitución o la mejora de la taxonomía del doctor Rubén Puente Dura, el modelo SAMR, ¿no? En este caso, pues la sustitución es cuando la tecnología actúa como una herramienta directa sin mejora funcional. Simplemente es como si trasladamos a una lectura realizada en un dispositivo móvil, con lo cual, pues pudiendo hacerse de modo analógico, pues no supondría ninguna mejora, no, simplemente sustituye. Si vamos al siguiente nivel, la tecnología actúa como una herramienta directa con mejora funcional. Es el momento en el que la tecnología nos ayuda, ¿verdad?, a integrar diferentes recursos o elementos que son, digamos, impensables con un medio analógico. Pues, por ejemplo, trasladar un comentario en un documento o hipervincular un recurso o añadir una imagen, ¿verdad?, que complemente visualmente un contenido. Los dos últimos pasos que tenéis aquí, que es la modificación y la redefinición, es cuando la tecnología permite el rediseño de tareas. Es decir, aquí ya cuando el docente, junto con su competencia digital, pues es capaz de transformar no solamente el contenido que ha trasladado a sus estudiantes, sino que también los estudiantes son capaces de adquirir un rol pues más activo en su aprendizaje, con lo cual se crean pues elementos o artefactos digitales previamente pues inconcebibles. Y finalmente, la redefinición, que es cuando la tecnología permite la creación de nuevas tareas pues no concebidas. Es en este caso cuando el profesor piensa en la tecnología y en su integración en los procesos de enseñanza-aprendizaje para promover y para retar a los estudiantes a aprendizaje pues mucho más profundo y aprendizaje que vayan mucho más allá de las paredes del aula, como por ejemplo realizar una inmersión con Google Earth o realizar un viaje con Expeditions, o también del mismo modo pues cómo pueden utilizar por ejemplo YouTube pues para crear un vídeo final en el que graben pues la aplicación de lo aprendido y desarrollado desde los niveles cognitivos inferiores, es decir, el recordar y el comprender. Nuestro reto como profes no es solamente quedarnos en el recordar y comprender, sino llevar a nuestros estudiantes hacia la creación y convertirse ellos mismos en arquitectos de su propio aprendizaje. Para ello, pues tenemos aquí una taxonomía de Bloom asociada a las herramientas de G Suite, actualmente Google Workspaces, perdón. Y bueno, veis aquí los 6 pasos: recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y luego, pues nada, tenemos lo que persigue cada
cada paso o cada escalón de rendimiento cognitivo y luego las herramientas asociadas a ello, ¿de acuerdo? Pues en este caso, bueno, muchas de ellas son propuestas, ¿de acuerdo? Es una propuesta, pero evidentemente si le damos una vuelta a esta infografía, seguramente que podremos insertar, modificar, añadir las que consideremos. Si os dais cuenta, muchas de ellas aparecen repetidas. Por ejemplo, aquí YouTube, podemos utilizar un vídeo para compartir contenido, para que nuestros estudiantes lo compartan, pero también puede aparecer aquí al final en crear. Es decir, son cuando nuestros estudiantes pues crean ese vídeo aplicando un determinado contenido, ¿de acuerdo? Bueno, pues a partir de esta taxonomía de Bloom y con las herramientas de Google Workspaces, pues os voy a mostrar un ejemplo de cómo trasladar esto, ¿verdad?, en una secuencia, por ejemplo, creada con Google Sites, ¿vale? Bueno, aquí en este site pues he ido creando los distintos pasos en un proyecto pues que lo denominamos Andrios, ¿no? Lo trabajamos en lengua castellana y bueno, pues teníamos aquí la finalidad de que nuestros estudiantes pues valoraran los textos argumentativos como una estupenda herramienta para poder persuadir, para poder convencer, ¿no? Y bueno, todo surgió de una pregunta de un estudiante que me dijo: profe, ¿qué teléfonos móviles crees que es mejor? Pues, ¿los iPhones o Samsung? Y bueno, pues me surgió aquí la inspiración y bueno, pues a partir de ello pues montamos este proyectito, ¿vale? Que resultó pues muy interesante. Bueno, como decía, aquí están integradas todas las herramientas de G Suite y en primer lugar pues en la parte inicial pues tenemos el elemento motivador con YouTube, como podéis ver. Y es un vídeo motivacional pues que compartí con los estudiantes pues para presentarles el proyecto, ¿de acuerdo? Así que aquí ya tenemos una herramienta que hemos usado pues para alinearla con la creación de este proyecto. A continuación, pues nada, aquí podéis ver que es Andrios, les presento el proyecto en líneas generales y después la secuencia didáctica, pues que está creada con un documento de Google, ¿de acuerdo? Partiendo pues de los propios referentes criteriales, es decir, la concreción curricular aquí únicamente me basé en el bloque 1 de lengua y en donde pues queremos trabajar la expresión, tanto la comprensión como la interacción oral, ¿no? Teniendo en cuenta tanto los criterios de evaluación que veis aquí como los estándares de aprendizaje asociados, ¿vale? Luego también con los objetivos de la sesión, de las distintas sesiones y luego las preguntas, ¿verdad?, pues que van estuvieron asociadas tanto a las fases de apertura, de seguimiento y de cierre, que son las fases que se lleva a cabo en el seminario socrático. Que iba a ser el producto final, creo que no lo he dicho, iba a ser el producto final de este proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de ello pasaríamos a la primera fase, que consistía, pues nada, el visionado de un vídeo y utilizando en este caso YouTube y pues nada, utilizando una rutina de pensamiento compara-contrasta, utilizaron pues nada, esta plantilla, ¿de acuerdo?, en un documento de Google, como podéis ver, en donde pues nada, como sigue aquí, individualmente tienen que completar la nota de la información y en parejas trabajar pues el compara-contrasta. Después tendrían que guardarlo en la carpeta, aquí utilizarían Google Drive y bueno, finalmente dedicaremos los minutos finales de la sesión a compartir las reflexiones oralmente, con lo cual trabajaríamos aquí también, ¿verdad?, la expresión e interacción oral. Finalmente, entregar el documento, la tarea 1 en Google Classroom. Pues aquí tenemos una integración de una herramienta de Google Workspaces integrada, ¿verdad?, en el proceso, digamos, de la taxonomía de Bloom. El siguiente paso era, pues, integrando aquí el enfoque Flipped Classroom. De nuevo aparece YouTube, pero en este caso, ¿verdad?, aparece con la herramienta Spazzle enriquecido, con lo cual los estudiantes pues pueden ir trabajando cada uno del vídeo y donde irán apareciendo pues distintas preguntas, como podéis ver aquí, ¿vale? Las distintas preguntas, una vez que ellos hayan acabado, pues a mí me llegaban las respuestas y en función de ellas pues gestionaba o diseñaba las actividades, sabiendo ya de antemano pues qué es lo que habían hecho o previamente en casa, ¿de acuerdo? Respecto a esto, pues nada, aquí de un modo muy pautado, también le facilité las notas Cornell, que es un esquema de recogida de preguntas en Flipped Classroom y ahí es donde trasladan bien un resumen del contenido y las preguntas que pueden tener al respecto, ¿de acuerdo? Y de nuevo, pues nada, cuida tu ortografía escrita y aquí cuando acabes marca esta actividad como completada en Google Classroom. Aquí de nuevo pues aparecen las herramientas de Google Workspaces integradas.
Después, una vez que hayan visto el vídeo, les puse aquí un formulario pues, para que pudieran responder a 5 preguntas muy concretas sobre el vídeo que habían visto, que en este caso trató sobre los textos argumentativos. Y aquí, pues nada, integramos la herramienta Jamboard pues, para que el alumnado, mediante el uso de tarjetas, vamos a abrirlo aquí, mediante el uso de tarjetas, pues pudieran, ¿verdad?, trasladar sus preguntas mediante aquí, ¿verdad? Aquí le damos una tarjetita y, bueno, mediante el color amarillo, pues aquellas preguntas o consultas que querían trasladar y que luego en clase pues íbamos a solucionar, ¿de acuerdo? Bueno, esto en cuanto a la fase 2, después pasamos a la fase 3. Y bueno, pues convencer es vencer es la primera y tenían que ir a Google Classroom y responder a una pregunta. Esto me parece muy interesante porque es un elemento, creo que ya se habrá comentado a lo largo del curso, la opción de preguntas en Classroom, con lo cual yo lo utilizo como foros y no solamente que el alumno participe, sino que también responda al menos a 3 compañeros más. Con lo cual esta opción de los comentarios o de las preguntas, perdón, en Classroom la tenemos que tener activada. A continuación, haz una copia del siguiente texto, léelo y responde a las preguntas propuestas. Aquí el texto está hipervinculado, no aparece aquí, pero cada uno recibía una copia desde Google Classroom y lo trabajaban para desarrollar la comprensión lectora. Una vez acabaron, pues mediante la dinámica cooperativa la entrevista, comentamos las impresiones con el compañero. Y de nuevo, ¿veis? Aquí aparece Google Classroom, perdón, aparece Google Classroom como herramienta en donde recoger los resultados. Luego, en este punto, pues paramos para reflexionar con el diario de aprendizaje. Les propuse estas preguntitas en donde redactaran, ¿verdad?, lo que estaban aprendiendo, el modo en el que estaban aprendiendo, para desarrollar un poquito su metacognición. Y para ello, pues nada, lo trabajamos en Google Sites. Aquí tenemos otra herramienta integrada en este proceso o en este proyecto. Y luego, pues nada, marcar la entrada como publicada cuando acabes y después, nada, creamos una sección llamada portfolio y pues se compartió en Google Classroom. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con el punto número 4, que se correspondería en este caso con el trabajo en grupo. Aquí, mediante este formulario, pues los estudiantes lo que hicieron, pues nada, fue ver este vídeo y responder a cada una de estas preguntas. Aquí trabajamos la comprensión oral, es decir, el bloque 1 de la materia, ¿de acuerdo?, de lengua castellana. Y una vez vieron el vídeo y respondieron al formulario, recogimos todas las preguntas, las comentamos a partir de la hoja de cálculo que genera el formulario y luego, pues nada, aquí de nuevo utilizamos Jamboard pues para ver la parte, digamos, positiva de las redes sociales y la parte negativa de las redes sociales. Con lo cual aquí ya les dije que crearán 2 tarjetas, una rosa para compartir los aspectos negativos y otra amarilla en lo que compartir las redes sociales. Así que comentamos este aspecto en clase. Aquí voy a proyectaros este es el anterior y aquí veis el siguiente, con lo cual aquí, ¿verdad?, pues aparecerían todas las tarjetas en donde nuestros estudiantes pueden, pues en este caso, crear un debate o crear un foro pues de expresión oral y de también compartir impresiones en clase, ¿de acuerdo? Bueno, cierro aquí, esto ya lo he mostrado y bueno, pues pasamos al siguiente nivel, que es el 5, que sería el aplicar, y aquí es en donde, ¿verdad?, pues les pido por un lado que consulten la información sobre Ardrio, sobre la comparativa de los 2 textos. Después, en la hoja de trabajo, anotad 5 argumentos sobre cada teléfono, deben ser variados, de ejemplificación, de autoría. Entonces aquí ya en la fase de aplicación de Bloom es donde pues vamos más allá del contenido, si os dais cuenta. Y con ellos, pues puedo, ¿verdad?, crear algo antes previamente inconcebible, consultando la imagen de los textos discursivos para elegir cuáles de ellos usaré en la exposición. Con lo cual aquí, siguiendo estas pistas o estos pasos, mejor dicho, les dejé los recursos aquí en el site, tenéis el texto que tenían que consultar y de aquí, pues nada, extraer información pues más destacada, ¿de acuerdo? Aquí ya no es solamente la comprensión lectora, sino también la síntesis de la información. Para ello, pues les dejé también esta infografía sobre los conectores del curso, muy importante también a la hora de desarrollar un texto argumentativo, ya sea oral o por escrito, a la hora de organizar los distintos párrafos, ¿no? Lo que es la tesis, la argumentación y la conclusión. Cada
cada coordinador, ¿verdad?, de cada grupo, pues recibió una presentación, una plantilla que podéis ver aquí, que previamente pues yo le edité, ¿no? Esta plantilla está sacada es una copia, si no recuerdo mal, de Slides Carnival, ¿vale? Y bueno, pues la modifiqué para ellos. Así que recomiendo esto, porque si no está muy pautado, en este caso en segundo de la ESO, pues sí lo hice así, ¿vale? Entonces, pues nada, el coordinador de cada grupo invita al resto de compañeros y bueno, pues van completando la presentación y finalmente, cuando ya la tienen lista, pues aquí tenéis la rúbrica correspondiente, bueno, más que rúbrica es una escala. Y en donde pues nada, no solamente evalúe yo, sino también se evalúan los compañeros y también la autoevaluación, ¿de acuerdo? Y finalmente, bueno, pues ya terminaríamos con el seminario socrático. Aquí tienes una entrada, ¿verdad?, que publiqué en The Flipped Classroom para que puedan leer en qué consiste, ¿de acuerdo? Y en el seminario socrático, aquí le tienen los distintos elementos donde pueden seguir, ¿verdad?, las características para llevarla a cabo, ¿vale? Importante, pues, que con las ideas que hayan obtenido de la lectura de los dos teléfonos, de Android y iOS que habéis visto antes, ellos, pues, aporten al seminario pues sus preguntas, ¿no? Y de un modo pues organizado, de un modo pautado, se van estableciendo distintos turnos de palabras, siempre teniendo en cuenta y evidentemente evaluando los criterios de evaluación que habéis visto al principio. Finalmente, pues nada, le dejé también este formulario respecto a lo que le había parecido el seminario, y finalmente pues que completaran el portfolio, como podéis ver aquí al final, completar el diario de aprendizaje y a la vez el portfolio aportando las evidencias o aprendizajes que más destacaron y en el tema portfolio de Google Classroom, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en líneas generales esta sería una manera, ¿verdad?, en donde cómo podemos integrar de un modo pues coherente, alineado, las distintas fases de la taxonomía de Bloom e integrando las herramientas de Google Workspaces para nuestras propuestas en clase. Espero que os haya gustado. Un saludo.